Bienvenidos a una emisión más de Pulso Universitario TV UGED SPA-UGED, en donde se abordan temas de interés sindical. Agradecemos las atenciones recibidas a TV UGED por la emisión de este programa, asimismo también al SPA-UGED por tratar de llevar a todos ustedes estos temas de interés. En esta ocasión me acompañan la maestra Carla Beatriz Guadiana Herrera, titular del área de Psicología de la Unidad de Atención y Prevención de la Unidad de Género. También, asimismo, le doy la bienvenida a la maestra Berenice Rivera Barraza, quien es integrante del comité. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de la función del área psicológica de la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género. Bienvenidas a su programa. Gracias. Bueno, entonces las funciones del área psicológica pues es brindar atención y acompañamiento a las víctimas de violencia de género de la comunidad universitaria, ¿sí? Se brinda un acompañamiento desde el inicio, por ejemplo, el ayudar a la persona a validar sus emociones y como quitar esta cuestión de la culpa, ¿no?, que se puede llegar a cargar por haber vivido este tipo de violencia, ¿sí? Y se le ayuda también a realizar de una forma más amplia su declaración del relato de los hechos, porque muchas veces quienes son víctimas de estas agresiones pues solo ven como una parte de lo que sucedió, porque es una parte traumática, y obviamente también hay como este bloqueo de otras cosas que sucedieron y que a lo mejor no vemos. Entonces, también dentro de este acompañamiento, pues se hacen preguntas que ayudan a la persona a ver cosas que a lo mejor no estaban viendo, ¿sí? O sea, por ejemplo, en esta cuestión que, yo fui quien tuvo la culpa, se hacen preguntas, se llaman preguntas circulares, donde la persona puede ver más allá de lo que simplemente sucedió en el momento de los hechos. Una cosa, por ejemplo, puede ser el que, o sea, yo tuve la culpa porque accedí a lo que él me dijo, ¿no? Y entonces haces como esta pregunta, ok, ¿qué estabas pensando cuando accediste, ¿no? Ok, pues lo que pensé fue en ese momento que si no accedía, entonces él me iba a violentar, ¿no? Por ejemplo, dando un ejemplo simple. Y entonces es como que, bueno, entonces fue una forma de protegerte, ¿no?, de esta situación. Y entonces empiezan como a quitar estas culpas. También se hacen como este acompañamiento durante el proceso de la queja, donde se hacen preguntas reflexivas de qué puede pasar en el futuro, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si durante el momento de la queja pasa tal situación, ¿no? ¿Cómo reaccionarías? ¿De qué manera lo enfrentarías?, ¿no? Y también se implementan medidas de protección. El protocolo dicta ya medidas de protección para ayudar a la persona de forma inmediata, pero también se hace un acompañamiento donde la víctima dice, estas medidas de protección yo puedo poner de forma personal para ayudarme, ¿no? Y aunque ya hay medidas establecidas por diferentes protocolos que yo les recomiendo durante el acompañamiento, pues ellas también ponen sus propias medidas, ¿no? Y entonces a veces uno hasta se sorprende de las ideas que tienen para protegerse, ¿no? Y pueden ser como, pues estar generalmente con mis amigos, hablarle a mis amigos de mis necesidades, de que no puedo a lo mejor estar sola en este momento, avisar en casa en donde estoy, tener el celular conmigo siempre por si pasa algo, poder avisar, ¿sí? Y pues más que nada hablar de las necesidades a los seres queridos, ¿no? Yo creo que en este momento, cuando uno va y presenta su queja, o primero, pues difícilmente, o sea, es muy difícil poder ir a presentar la queja, ¿no? Porque después de todo eso que viviste, de todo ese proceso, ¿no?, que tienes, aparte tener que externarlo, tener que darlo a conocer y que otras personas se enteren y nos acompañen, pues ha sido, yo creo que es lo más difícil, ¿no?,
Claro. para las personas que van y presentan su queja, ¿no? ¿Cómo reaccionan o cómo se involucran ustedes de esta manera para darles a ellas toda la confianza para que puedan estar ahí y permanecer? Porque me imagino que algunas a lo mejor presento la queja, pero luego ya la presenté y luego ya me voy, mejor ya no digo nada, porque todo lo que conlleva, pues sí, a veces sí nos da un poco de miedo, ¿no? ¿Cómo lo manejan ustedes? Claro, pues nosotras, yo y también las abogadas, maestras de ahí de la unidad, comentamos desde un principio que llevar el proceso pues no es nada fácil, ¿no? Así es. Pero que se les va a dar un acompañamiento y apoyo durante el proceso. Y más que nada, durante el acompañamiento psicológico, como le decía, se hacen estas preguntas reflexivas para preparar a la persona en lo que pueda llegar a suceder, ¿sí? Porque obviamente ellas también se cuestionan, ¿verdad? ¿Y qué tal si se enoja? ¿Y qué tal si me dice? ¿Y qué tal si pasa esto, no? Esto aunado a lo que se pudiera decir también socialmente, ¿no? Que lo que se pueda especular o rumores. Entonces ellas pues se preparan para el proceso y durante el proceso también se les hace este acompañamiento de psicología, de estarles preguntando cómo están, qué ha sucedido, ¿sí? Y cada paso, pues también las abogadas les informan de cómo va el proceso, ¿no? Y yo creo que ahí también es importante recalcar que es la participación de esta área psicológica nos ha apoyado mucho ahí en la unidad, precisamente como tú lo comentas, Johanna, en el tema de cuando se interpone la queja, porque pues principalmente lo manejamos como un área de primer contacto. Para ellas es muy complicado llegar a un área jurídica con las abogadas y entonces, ¿qué es lo que tratamos pues dejarle muy en claro a las alumnas, a las maestras, a los maestros, a quienes se acercan a la unidad para interponer una queja, pues simplemente que están en un espacio de confianza y que de alguna manera es el perfil adecuado, en este caso, una experta que obviamente los va a apoyar a hacer esta narrativa del relato, que obviamente les va a apoyar de mejor manera a las abogadas, porque el área jurídica solicita ciertos elementos al momento de manejar el relato, donde pues hay ciertas características que se tienen que tomar en cuenta para decir, ok, podemos dictar el auto de admisión para obviamente iniciar el procedimiento, porque obviamente se cuentan con todos los elementos. Lo que comenta la maestra Carla es muy cierto y muy importante. Generalmente las víctimas llegan a veces bloqueadas, ¿verdad? Claro. Con un bloqueo emocional, no saben cómo nombrar a lo que les está pasando, no saben cómo llamarle, simplemente saben que se sienten mal, les causó sufrimiento, de alguna manera están incómodas, pero a veces ponerle palabras a esto es sumamente complicado. Por eso nosotros de alguna manera en esta estructura que estamos manejando de atención, pues obviamente el primer contacto lo tiene el área psicológica y es quienes nos apoyan en el área legal para obviamente iniciar con la queja, ¿no? Pues sí, básicamente es el peritaje, ¿no? De ahí el peritaje psicológico, lo que ustedes manejan para poder determinar si pasa al área o no pasa al área, ¿verdad? O sea, tener todas las pruebas y los elementos necesarios para pasarlos al área de ustedes. Pues no necesariamente, aquí Carla le puede explicar. Pues bueno, se hace un informe psicológico de las afectaciones que tuvo la víctima, ¿sí? Y también como probatorio el relato, y entonces este informe psicológico pues les ayuda a ellas, pero es como una parte de las pruebas que ellas tienen para realizar el dictamen ya final, ¿sí? Y en este dictamen psicológico pues se ven, por ejemplo, los síntomas, las afectaciones de la víctima, los factores de riesgo, ¿no? O sea, qué fue en su contexto que permitió que esto pasara, ¿sí? Y recomendaciones para que no vuelva a suceder como una forma de prevención.
y el diagnóstico final, ¿sí? A qué corresponden todos los síntomas que tuvo la víctima, pero debido al suceso, no porque sea cosa de ella, ¿no? Sino que esto sucedió por algo que no debió de pasar, ¿sí? Y entonces ya se hace este informe psicológico, se entrega al comité y ellos lo tienen como una prueba para su dictamen. Y precisamente este informe que nos proporciona la maestra, pues obviamente nos ayuda tiene un valor probatorio muy importante, porque así es como nosotros podemos también determinar el daño. Usted sabe que pues hay que probar, en el proceso legal hay que probar. Así es, son las Entonces, pruebas. obviamente para imponer una sanción tenemos que acreditar el daño, y una de las maneras en cómo se puede acreditar el daño que está padeciendo la víctima es a través de este informe o de un peritaje psicológico que de alguna manera nos va a mostrar precisamente en qué situación se encuentra la víctima, cuál es el daño ocasionado, y en un momento dado pues sí tener los elementos necesarios para poder determinar una sanción. Y hablando de sanciones, ¿qué tipo de sanciones, o sea, de qué tipo de sanciones nosotros hablaríamos? Mire, el protocolo de actuación para la atención y prevención de la violencia de género es muy claro en establecer cuáles son las sanciones a las cuales se pueden aplicar por el tema de violencia de género, ¿no? En ese sentido, en el caso de maestros, autoridades, administrativos, se pueden manejar sanciones que van desde la separación del puesto, ¿sí? Se puede hablar también de interponer una disculpa pública, una disculpa privada, amonestaciones también, públicas y privadas, suspensión o la separación total en cuanto a la relación que se tiene con la institución. En el caso de alumnos y alumnas, pues aquí puede ser la sanción más grave, la expulsión, ¿sí? Y de ahí pues también se puede manejar la suspensión, ¿sí? Por determinado tiempo. También se les obliga o se les sanciona con brindar una disculpa pública, privada y algún tipo de amonestación, algún otro tipo de amonestación. Sin embargo, el tema aquí es precisamente acreditar el daño para obviamente tener estas posibilidades de interponer pues la sanción que corresponda, ¿no? Con esta proporcionalidad que de alguna manera se pueda determinar para que el daño pues esté equiparado obviamente a la sanción que se va a interponer. Y maestra, ¿cómo le hace, por ejemplo, cuando llegan tus quejas y todo, en lo personal? En lo personal. En lo personal. Ahora en tu persona, o sea, porque muchas veces uno carga con muchos, o sea, llegan muchas situaciones y todo, y bueno, yo no soy psicóloga, pero yo digo, pues a veces con los alumnos, simplemente que llegan y te platican sus situaciones, y luego llega otro y te platica, y luego dice uno, ay, ya no estás durmiendo porque ya estás pensando que, cómo ayudarlos, cómo solucionar, cómo le haces tú en lo personal para equilibrar todas esas situaciones. Ay, pues pregunta sí, difícil, ¿verdad? Sí. O sea, sí es complejo, porque pues también yo me preocupo, ¿no? Y digo, bueno, pues qué está pasando, ¿verdad? Para que se propicien estas situaciones. Y bueno, a lo mejor también el escuchar las historias es algo fuerte, ¿no? Así es. Pero confío en que van a estar bien, en que van a estar mejor. El estar ahí en la terapia es terapéutico también para el terapeuta, perdón. Hay un tipo de terapia que es la terapia narrativa, ¿no? Y en esta conversación con la persona, pues no es nada más como generalmente son las terapias, ¿no? De que, pues diagnostícale, dile que haga, tiene esto, bla, bla, bla. No, sino que es un tipo de terapia donde dialogas con la persona y también tú aprendes de lo que ella te está diciendo. Y muchas veces ellas, como le digo, ampliamos este relato de ellas y se dan cuenta de muchas cosas y resuelven mucho más de lo que puede resolver una terapia más, ¿cómo se llamará? Pues más conservadora, ¿sí? Y entonces esto me ayuda a mí, digo, bueno, va a estar bien, ¿no? Y
tiene los elementos y las herramientas para resolver. Si no las tiene, pues vemos la forma de que las encuentre. Y yo me siento mejor cuando me llegan como los mensajes de te agradezco mucho por haberme hecho este acompañamiento, me siento mucho mejor, o cuando sé que confían en mí y me buscan porque se sienten mal de que hay una situación y en vez de hacer algo que pueda dañarlas a ellas mismas, están confiando en mí y en la unidad para pedir ayuda y solucionarlo. Entonces, pues eso en lo personal es algo que a mí me sirve. Sí, pues entonces el área psicológica es una función fundamental, ¿no? Dentro de ahí. Bueno, es que de algún modo el trabajo tiene que ser multidisciplinario. Para la atención a los casos de violencia en todas las áreas en donde se reciben este tipo de denuncias y donde se atiende a víctimas, el trabajo tiene que ser multidisciplinario. O sea, ninguna área en particular va a poder cubrir la atención de manera individual. O sea, aquí el trabajo tiene que ser pues las profesiones que generalmente están involucradas, ¿no? En este caso el área de psicología, el área legal, el área de trabajo social, que es sumamente importante también, y pues de ahí creo que aunado a la pregunta que le haces aquí a la maestra Carla, pues estas áreas siempre tienen que ser muy conscientes de que nos podemos contaminar como profesionistas y la contaminación es sumamente grave porque luego hace que la calidad de atención a las víctimas pues disminuya, ¿no? Por eso hay que ser muy conscientes, siempre hay que buscar tener un buen ambiente, un clima laboral aceptable, horarios aceptables, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer como profesionistas que trabajamos en estas áreas y en estos temas, precisamente para cuidarnos desde la parte individual, personal, pero también como equipo de trabajo. Es muy importante. Creo que todos podemos generar las condiciones para tener un ambiente laboral saludable y a veces criticamos o decimos, ay, bueno, es que se la pasan reuniéndose, que en desayunos, pero es que es parte de precisamente tener estos momentos agradables de convivencia, que confiemos en el equipo. Confiar en el equipo es muy importante, tener estas maneras de poder comunicarnos, de poder hablar todo lo que tengamos que hablar, de que no haya diferencias, porque créeme que la desconfianza en un equipo de trabajo, principalmente en estos temas, pues obviamente va a hacer que truenes como profesionista, ¿no? Porque entonces hay algo que se llama burnout, no sé si por ahí lo han escuchado, pero cuando hay un profesionista que trabaja en estos temas, no se cuida. Si hay un mal clima de trabajo, no hay un equipo, entonces créeme que no hay profesionista que lo pueda soportar, ¿no? Sí, no, para nada. Generalmente truenas y no queremos eso. Entonces, si ya somos conscientes de ello, como dice la maestra, cada quien en lo individual tiene que buscar estas posibilidades de que no nos pegue tanto ahí la situación, pero pues el equipo, también el trabajo en equipo es muy importante y sobre todo establecer este clima laboral pues saludable, agradable. Sobre todo es tener empatía, ¿no? O sea, tener una empatía inmensa, ¿verdad? Entre todos los miembros que trabajan. Y por ahí alguien decía que los mejores negocios siempre se hacían en la mesa, a la hora de la comida. La verdad es que sí, promover, o sea, sí, ¿no? Hay que promover siempre la convivencia. Sí, y es que de veras, o sea, porque ahí estás fuera del entorno laboral, o sea, fuera de la oficina y todo, y como que fluyen más las ideas, fluyen más la empatía, o sea, hay más soluciones a los problemas, porque no te sientes con esa presión que a veces está uno dentro del área de trabajo o en la oficina y dices tú, ay, no le encuentras solución. Y ya estando más relajado con el cafecito, el desayuno, la comida y todo, como que fluye, todo es convivir. Así es convivir. Es la convivencia. Es la convivencia y obviamente se construyen estos lazos personales que de alguna manera también nos sirven y nos funcionan para estar
totalmente enteros, ¿no? Para recibir esto a las personas que de alguna manera solicitan nuestro apoyo, nuestra ayuda y estar completas, porque de veras que no podemos dar menos, ¿sí me explico? Sí. Entonces tenemos que estar completas, tenemos que estar al 100 y pues obviamente sí tenemos que buscar todas las herramientas que nos ayuden, y inclusive la capacitación, maestra, es también Así muy, es, o sea, sí. nosotros tenemos que estar en constante capacitación porque la maestra no me dejará mentir, todo caso es un reto. Sí. Y hay unos- Ninguno es igual, así es, todos son sí. diferentes, no hay recetas, ni mucho menos, porque todos los casos van a ser siempre diferentes. Aquí hay que ser creativos. Yo siempre les digo, es lo que nos puede salvar, la creatividad, Así ¿no? es. No, y empezando porque los seres humanos somos bien cambiantes, todos o sea, y somos todos somos diferentes. diferentes y de un Así momento es. a otro cambiamos. Entonces, sí tenemos, pues les toca una labor muy, muy difícil. Yo digo que es muy difícil porque eso de tantos casos que llegan y todo, y no involucrarse tanto. Entonces, esas reuniones que tienen ustedes, me imagino que también les ayudan, porque a veces se da, no sé si les ha pasado, que a veces se da, que hay casos como que le llegan a uno más, o personas que le llegan a uno más, y tiene así como que uno cierta empatía, vaya, o algo más personal con esa persona, y como que se va involucrando un Te poquito más. identificas, ¿no? Te A veces. identificas y dices tú, ay, pobrecita, o sea, o la voy a ayudar más, o X, tiene algo que a mí me hizo que me involucrara más, ¿verdad? Entonces yo me imagino que en esas reuniones que tienen ustedes fuera del área, pues ya se van viendo, ¿no? Y se van diciendo, a ver, bájale, o sea, no. Pues el tema no tienes es que- tanto platicar de trabajo. Con En despejarnos, la ¿no? convivencia es despejarse. despejarse, ¿verdad? Pero definitivamente que lo que usted dice es muy cierto. La empatía es lo que le da en este caso a la atención a la víctima, un aspecto muy importante, porque el que tú te pongas en los zapatos de la otra, creo que ya de alguna manera estás generando este lazo que de alguna manera permita que ella pueda tenerte confianza, ¿no? Pero sí, como usted dice, tampoco nos podemos involucrar más de la cuenta, o sea, no. Entonces sí hay que tener ciertas situaciones en donde ya entra lo profesional, donde dices, hasta aquí es lo profesional y como dice usted, si me veo identificada, tengo que ser consciente y de alguna manera sí poner límites, porque entonces vamos a lastimar a la otra persona y nosotros también. Entonces, pues... Sí, lo importante es que en algún momento ya ellas vayan solas, ¿no? En el camino o acompañadas de personas con quienes sí están... con ellas, ¿no? Con ellas, en la vida cotidiana o en el diario. Sí, pues es una labor muy difícil. Bueno, para mí yo siento que es algo, aparte de que muy importante, es muy difícil, ¿no? O sea, ver tantas situaciones, tantos casos, ¿verdad? Sí, híjole, es un reto, maestra. Es un reto y así hay que verlo, pero también la satisfacción, que creo que ya lo mencionó la maestra Carla, es algo que te sostiene, porque cuando tú ves a una persona que interpone una queja, ves cómo llega, cómo se siente, y luego las ves posteriormente fortalecidas, créeme que con eso ya tú como profesionista dices, todo valió la pena aquí, y obvio que hay esta sanación en algún momento de alguna preocupación que tú pudiste llevar encima o lo que sea, y es muy satisfactorio. Entonces, bueno, pues eso es algo que nosotros tomamos en cuenta también para precisamente pues no tronar en esa posición de profesionistas, ¿no? No, pues muchísimas gracias por haber accedido a esta plática, a esta charla que tenemos ahora. Pues les agradecemos muchísimo, maestra Carla, maestra Berenice, muchísimas gracias. No, gracias a Gracias por la invitación. Y pues aquí estamos a la orden y cuantas veces ustedes tengan y quieran venir aquí acompañados en el programa, es un programa, y sobre todo, ¿verdad?, decirles a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, pues que ahí está la unidad, ¿no? Ahí está la unidad de atención y prevención de la violencia de género y que están a la orden para cualquier situación. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer
la atención a este su programa y pues no me despido, nos vemos en la próxima emisión de Pulso Universitario TV UGED SPA UGED. Hasta la próxima.